Inglés gratis y desde ceros. Hola amigos, bienvenidos a la lección número 26, repaso general y consolidación. Como se han dado cuenta, se ha preparado una herramienta para cada lección, de modo que puedan encontrar fácilmente los elementos gramaticales y practiquen en la construcción de oraciones. Estas herramientas están diseñadas para practicar, pero el objetivo es que con el tiempo podamos prescindir de ellas. Sin embargo, los invito a que las aprovechen durante el tiempo que consideren necesario para afianzar el conocimiento que hemos adquirido durante este tiempo. En poco tiempo hemos estudiado mucha información y esta lección tiene por objeto hacer un repaso general y consolidar toda esta información en 2 libros de Excel, de modo que sea mucho más fácil acceder y trabajar con ella. Les enseño. Este libro de Excel se llama Elementos gramaticales. En la primera fila tengo el título y las lecciones que están relacionadas con la información que hay en esta hoja. Por ejemplo, artículos y pronombres. Estudiamos en las lecciones 1, 6, 8, 13 y 17 todos estos elementos que están clasificados como artículos y pronombres. Hay artículos indefinidos, como habíamos estudiado, un, uno, una y un, uno, una, que su diferencia entre a y an depende de la letra de la siguiente palabra que esté al lado del artículo. Por ejemplo, una manzana, en inglés an apple, se coloca la n porque aquí hay una a. Y en el caso de una casa, no se coloca la n porque hay una h. O sea, hay una consonante. El artículo indefinido algunos, algunas, some, que corresponde al plural, por ejemplo, unas manzanas, some apples, o unas casas, some houses. Los artículos definidos, el, la, los, las. La diferencia es singular o plural en español, porque en inglés, si se dan cuenta, siempre es lo mismo, the. Por ejemplo, la manzana, la casa, the apple, the house. Las manzanas, las casas, the apples, the houses. Los pronombres demostrativos, este, esta, this, se utiliza para elementos en singular que están cerca. Por ejemplo, esta manzana, esta casa, this apple, this house. That se utiliza para elementos en singular que están lejos. Esa manzana, esa casa, that apple, that house. Estos, estas, es plural que está cerca, estas manzanas, estas casas, these apples, these houses, y those se utiliza para plural lejos, those apples, those houses. También vimos los pronombres personales que están al comienzo de la oración, I, you, he, she, it, we, you, they, que se pueden utilizar en oraciones como I am, you are, he is, he, she is, it is, we are, you are, they are. Y también tenemos los pronombres personales que están al final de la oración o después de un verbo, que se reemplaza el I por el me, el you queda igual, he por him, she por her, y para los ejemplos tenemos, por ejemplo, para mí, for me, o tráeme, bring me. En el caso de you, para ti o para usted, o yo le traigo, yo te traigo, que sería for you, I bring you. Están los pronombres posesivos, que es para denotar lo que me pertenece, mi casa, mi manzana, mis casas, mis manzanas, my apple, my house, my apples, my houses. Dense cuenta que en español sí hay diferencia entre mi y mis, dependiendo si el sustantivo está en singular o en plural. En inglés no. En inglés, el posesivo no indica si es singular o plural, porque esta característica la lleva el sustantivo. My apple, my apples. Sigamos. Cuando el posesivo va al final de la oración, cambia. Y entonces, por ejemplo, my cambia a mine, your cambia por yours, y así sucesivamente. Esto indica mío, mía, mine, tuyo, tuya, yours. Va al final de la oración y están los siguientes ejemplos. La manzana es mía, the apple is mine. La manzana es tuya, the apple is yours. Y así sucesivamente. Estoy leyendo rápido esto porque ya lo estudiamos detalladamente en todas estas lecciones y lo que quiero que sepan es que está aquí en esta hoja.
Con el tiempo vamos a ir sacándolos de aquí y poniéndolos en las oraciones, de modo que practiquemos tantas veces con todos estos artículos y estos pronombres que ya los memoricemos y no sea necesario acudir a la tabla. Ahora vamos con las preposiciones. En la lección 14 hicimos un estudio detallado de todas estas preposiciones, las he colocado en esta tabla, incluyendo los ejemplos que utilizamos durante la lección 14. Si alguien no ha visto esta lección, le recomiendo esta lección porque se revisaron con bastante detalle. Ahora, para hacerlo un estudio rápido, podemos ver, por ejemplo, que la preposición en español en se puede utilizar en inglés at, in, on, dependiendo del contexto. Como se explicó en esta lección, el uso de las preposiciones no tiene unas reglas universales. Tiene algunas reglas con excepciones y depende mucho del contexto, entonces uno se acostumbra a utilizar las preposiciones con el uso y con la práctica. Aquí, por ejemplo, decíamos que at se utiliza para lugares donde se hacen actividades como la oficina, el gimnasio, el concierto, y los ejemplos serían at the office, at the gym, at the concert, mientras que in sería como en la habitación, el edificio, el carro, la camioneta, en una ciudad, en un país, en este mundo, una fotografía, en la calle, etc. Y en inglés sería in the room, in the building, in the car, in the truck. Entonces la idea es que cuando vayamos a construir una oración, digamos, aquí necesito una preposición, voy a buscar los ejemplos para saber dentro de mi oración cuál debe ser la preposición correcta. Sigamos con las conjunciones. Las conjunciones se utilizan para unir dos o más elementos en una oración y dos o más oraciones. Esto se explicó en la lección 12. Hay copulativas, que son y e, adversativas pero, disyuntivas o, de lugar donde, comparativas como, de causa por qué. Y, por ejemplo, en esta comparativa, en ese capítulo utilizamos una escena de la serie How I Met Your Mother, donde uno de los personajes decía, esto es como un día de primavera, this is like a spring day. Luego siguen los sustantivos. De los sustantivos podemos decir que algunos no tienen género, como lawyer. Lawyer se utiliza para hombre y para mujer indistintamente, pero sí se diferencian entre singular y plural. Entonces tenemos lawyer y lawyers. Hay algunos que sí distinguen entre femenino y masculino, como actor y actriz. Actor es actor y actriz es actress. Y los plurales son actors y actresses. Luego estudiamos los adjetivos, que son los que le dan las cualidades a los sustantivos y no diferencian entre singular o plural porque esta característica la lleva el sustantivo. Entonces yo puedo decir a green apple, una manzana verde, o puedo decir some green apples. Si se dan cuenta, el plural lo llevan las manzanas, pero el adjetivo green, verde, sigue siendo igual en ambos casos. En esta pestaña están los verbos. De los verbos, hasta el momento nos hemos dado cuenta que para el presente simple cambia su forma con la tercera persona singular, que corresponde a la columna D, y para el resto de los tiempos estamos usando la columna C, que es su forma básica. Y finalmente los adverbios son quienes modifican a los verbos, modifican a otros adjetivos o modifican a otros adverbios. En la lección 10 también trabajamos con ellos, así que si alguien no ha hecho la lección se la recomiendo para que se familiarice más con los adverbios. Bueno, como se pudieron dar cuenta, en esta hoja de elementos gramaticales están todos los elementos que hemos estudiado hasta el momento y aquí mismo vamos a seguir integrando todos los elementos adicionales que estudiemos en las próximas lecciones. Ahora podemos pasar con la herramienta que ahora se llama tiempos gramaticales y considera los tres tiempos gramaticales que hemos estudiado hasta el momento: el presente con el verbo be, el presente simple y el futuro simple. Entonces ahora podemos hacer oraciones para que comprendan la dinámica que vamos a estar usando de ahora en adelante. La oración. El mercado inmobiliario es sólido como la roca. The housing market is rock solid. Lo vamos a estudiar de la siguiente manera. Primero,
tenemos que identificar un sujeto, que es el mercado inmobiliario, un verbo, que es el verbo be, es, y un predicado, que es sólido como la roca. En el sujeto tenemos el mercado inmobiliario que se puede reemplazar con it. El verbo be, conjugado para it, se conjuga is. Y sólido como la roca lo podríamos traducir como solid as the rock, pero es una expresión que comúnmente en inglés la dicen como rock solid. Acuérdense que la idea no es traducir literalmente ni decir las cosas como las decimos nosotros, sino acostumbrarnos a cómo las dicen ellos y saber que hay una equivalencia en español. Entonces, en este caso, rock solid significa sólido como la roca. No se preocupen por no encontrar el comparativo como. Ahora, si yo reemplazo it por el sujeto completo, sería the housing market. Bueno, yo hice esto porque yo tengo toda esa información en la cabeza, pero supongamos que ustedes aún no la tienen. Entonces busquemos todos estos elementos en el libro Elementos Gramaticales. Primero dijimos que esto es un sujeto y está compuesto por un artículo definido, el. Busquemos entonces aquí artículos y pronombres. Los artículos definidos, aquí están el, da, y es singular, ¿cierto? Porque es el mercado, da. Luego, mercado inmobiliario es un sustantivo que es mercado e inmobiliario le da la característica. Digamos que hay varios tipos de mercados. Entonces vamos a buscar acá los sustantivos y busco aquí mercado. Si no llega a estar aquí, lo buscamos en un diccionario y lo agregamos. Aquí está, mercado, market. Entonces ya tenemos mercado, market, y el adjetivo es housing o inmobiliario. Entonces nos venimos aquí, buscamos adjetivos y aquí tengo inmobiliario, housing. Esta lista la tengo pequeña porque con las anteriores herramientas le estaba colocando el adjetivo de una vez con el sustantivo. Pero como ahora sí ya vamos a trabajar con los elementos separados porque yo los voy a unir en la herramienta, entonces vamos a irla alimentando en la medida en que vayamos haciendo ejemplos. Entonces ya tenemos el mercado inmobiliario es sólido como la roca. It is rock solid. The housing market is rock solid. The housing market is rock solid. Ahora les voy a mostrar cómo manejamos esta oración en la herramienta. Me vengo aquí, voy a copiar la oración completa. Entonces, identificamos que es verbo be. Trabajamos con la pestaña 1. La oración en español que quiero trabajar es esta. El mercado inmobiliario es sólido como la roca. ¿Qué fue lo que hicimos primero? Identificar el pronombre personal. Fíjense que el verbo be cambia de acuerdo al pronombre personal como ya lo hemos estudiado. Entonces, si yo escojo she, she is. He permanece. It is. I am. We are. You are. Entonces el mercado inmobiliario lo reemplazamos por it. Y el sujeto completo ya sabemos que es the, voy a colocarlo en minúscula, the housing market. Listo. El verbo no lo toco porque es algo que es una regla. Entonces no hay necesidad de que lo modifique. Aquí la hoja de Excel está buscando el correspondiente según el pronombre personal. Entonces sí es importante que yo escoja muy bien el pronombre personal. Y el predicado es sólido como la roca. Rock solid. Cuando yo coloco los elementos gramaticales de manera adecuada, él ya me hace todas las oraciones. Me muestra la estructura de la oración afirmativa, la negativa, la pregunta negativa, etc. Entonces vamos a leerla completa porque es la primera. It is rock solid y sabemos que it está reemplazando a
el sujeto completo de housing market, entonces la hoja también me está mostrando la oración completa. The housing market is rock solid. The housing market is rock solid. La oración negativa, it is not rock solid. The housing market is not rock solid. Y con contracción, it isn't rock solid. The housing market isn't rock solid. Luego tenemos las preguntas, le voy a quitar la palabra interrogativa. Las preguntas, is it rock solid? Is the housing market rock solid? Is not it rock solid? Is not the housing market rock solid? Y con contracción, isn't it rock solid? Isn't the housing market rock solid? ¿No es el mercado inmobiliario sólido como la roca? Quiero aclararles que solo debemos meter información en las celdas amarillas, porque las otras celdas tienen fórmulas y si metemos otra información dañamos la programación. Como se dan cuenta, aquí escribí, aquí seleccioné el sujeto, el pronombre personal del sujeto, aquí escribí y aquí puedo seleccionar una palabra interrogativa. Por ejemplo, un por qué y preguntar por qué el mercado inmobiliario es sólido. Why is the housing market rock solid? Ya podemos pasar a la siguiente oración. El mercado inmobiliario exprime a la gente. Fijémonos primero, ¿qué tiempo tiene esta oración? El mercado inmobiliario exprime. Esto es presente simple. Entonces ya vamos a trabajar es con la pestaña de presente simple. El sujeto ya lo conocemos perfecto. Vamos a reemplazar el sujeto con it otra vez. Vamos a buscar el verbo exprime. Entonces nos vamos a los elementos gramaticales, buscamos en verbos. Vamos a ver si exprime ya está acá y si no, como les digo, se puede buscar en internet, en Google Translate, en un diccionario y alimentar esta tabla. Entonces, exprimir es squeeze y tercera persona squeezes. Entonces, it squeezes porque es tercera persona singular, por eso le pongo es. Aquí está en la columna de tercera persona squeezes. El mercado, it squeezes people. La gente, como es general, se puede dejar sin el artículo da, pero bueno, usemos el artículo da, the people. Entonces vamos aquí, miremos en artículos y estamos utilizando acá da. Bueno, sigamos. It squeezes the people. Y ahora reemplacemos it con el mercado inmobiliario. The housing market squeezes people. Trabajemos con la herramienta. Copio la oración, me voy al libro de tiempos gramaticales en la pestaña de presente simple y aquí pego la oración. Fíjense que yo la estoy pegando aquí en la barra porque si la copio al otro lado y la pego acá se me va el color amarillo. Entonces procuren hacerlo acá para no perder el color amarillo. El mercado inmobiliario, fíjense que aquí yo tengo el sujeto I y tengo que elegir el sujeto adecuado que es it. It. Bueno, como es presente simple, ¿qué sabemos del presente simple? Que importa el sujeto, que hay un verbo auxiliar que es do o das, y fíjense que cuando yo coloco it, de una vez me pone el verbo auxiliar das. Y si yo cojo chi, también lo mantiene, pero si cojo we, lo cambia a do. Entonces, sigamos en orden. We no es el pronombre personal adecuado. Sabemos que para el mercado inmobiliario debe ser it. Y eso hace que el verbo auxiliar sea das. Listo. El sujeto, ya lo hemos estudiado, de housing market, ¿cierto? Y vamos a tener un verbo principal. ¿Cuál era el verbo principal? Squeeze, squeezes. Entonces, aquí en tiempos gramaticales me piden la primera persona y la tercera persona singular. Aquí debería más bien decir forma básica. No le pongo infinitivo porque en inglés el infinitivo va con to.
y ahí no va el tú. Entonces la forma básica es quiz. Vamos a ver acá. Verbos. Es quiz. Lleva e y la tercera persona es. Entonces venimos acá, le ponemos la e acá y si quiero puedo copiar y acá arriba pegar. Tengo que copiarlo acá y pegarlo arriba y le pongo la S. Es quizzes. Quiero que vean nuevamente lo siguiente. Aquí yo puse verbo principal afirmativo. Entonces, cuando yo escojo el sujeto they, que es tercera persona plural, él automáticamente me pone do y me pone squeeze. Y pone el verbo en todo lado, squeeze, no squeezes, porque el verbo auxiliar está explícito en todas estas oraciones y en esta no se conjuga. Si yo escojo it, tercera persona singular, el verbo principal afirmativo es squeezes y en este caso sí se conjuga squeezes. It squeezes. Bueno, en este momento tiene it squeezes, the housing market squeezes y me falta el predicado. El predicado lo metemos en esta línea amarilla. ¿Qué es lo que exprime? A la gente. The people. Entonces, nos queda la oración it squeezes the people. ¿Y ese it quién es? The housing market. The housing market squeezes the people. O lo puedo dejar a nivel general solo people. Y suena mejor, es más común en inglés decir the housing market squeezes people, porque estamos hablando a la gente en general. The housing market squeezes people. Y ya tenemos las otras oraciones. Leamos las oraciones que tiene al sujeto completo. The housing market squeezes people. El mercado inmobiliario exprime a la gente. O the housing market does not squeeze people. La negativa. El mercado inmobiliario no exprime a la gente. Aquí es lo mismo pero con la contracción. The housing market doesn't squeeze people. Luego tenemos las preguntas. Does the housing market squeeze people? Esto quiere decir, ¿el mercado inmobiliario exprime a la gente? Y acá, does not the housing market squeeze people, o con contracción, doesn't it squeeze people. Bueno, fíjense que aquí no está completa. Entonces me meto aquí a la fórmula y cambio esta F por una H. Y ya me aparece, listo. Doesn't the housing market squeeze people? Eso quiere decir, ¿el mercado inmobiliario no exprime a la gente? Y también puedo preguntar ¿cómo la exprime? ¿Cómo? How does the housing market squeeze people? Quiere decir ¿cómo exprime el mercado inmobiliario a la gente? Vámonos con la siguiente oración. A ver qué nos trae. La oración: el mercado inmobiliario será sólido como la roca. Es la misma oración inicial, solo que en este caso es be, pero en futuro. Entonces, vamos a tiempos gramaticales y buscamos el futuro simple. La oración la voy a copiar, la voy a pegar acá en tiempos gramaticales, en la pestaña de futuro, me paro aquí, pego en la barra de tareas, el mercado inmobiliario será sólido como la roca. El mercado inmobiliario será sólido como la roca. Entonces, recordemos que aprendimos del futuro simple. Que will es el verbo auxiliar para todas las personas, entonces no hay cambios cuando yo cambio la persona, el pronombre personal. Lo único que cambia aquí es el pronombre, pero no cambia el verbo auxiliar. El verbo principal no va a cambiar y no necesito colocarle ninguna conjugación, solo no la primera persona, sino la forma básica. Forma básica. La forma básica del verbo principal es el verbo be, porque estamos diciendo que vamos a trabajar con será, o sea, el futuro del verbo be. Entonces la forma básica es be. Y aquí me la trae, be, sin importar qué pronombre ponga yo acá, no cambia be. ¿Por qué? Porque como vimos,
en la lección donde estudiamos el futuro simple, para el futuro simple el verbo auxiliar will siempre aparece, y como siempre aparece, el verbo principal aparece en su forma natural, no está conjugado. Entonces, ¿qué más nos falta? El mercado inmobiliario, ponemos acá el sujeto completo de housing market, y nos falta el predicado, que será sólido como la roca. Rock solid. Entonces, ¿cómo nos quedó la oración? You will be rock solid. Ahí yo estoy diciendo tú serás sólido como la roca. Mal. Porque de housing market se reemplaza con it. Hagamos un repaso rápido. Si me voy a elementos gramaticales, me voy a artículos y pronombres, aquí están los pronombres. Eso se reemplaza con it. It reemplaza animales, cosas, ideas, etc. Entonces el mercado se reemplaza con it. Vuelvo a tiempos gramaticales y ahora leo la oración. It will be rock solid. Este it está reemplazando a el sujeto completo, que es the housing market. The housing market will be rock solid. El mercado inmobiliario será sólido como la roca. Y lo mismo tenemos todas las otras estructuras negativas, pregunta, etc. Y le podemos colocar la palabra interrogativa que deseemos usar, si cabe usarla dentro del contexto. Miremos a ver qué más oraciones tengo acá. Estaré allá para ti. Esta oración viene de la lección anterior donde hicimos una oración para usar el futuro del verbo be. Estaré allá para ti. Entonces llevémosla para la misma pestaña. Estaré allá para ti. Entonces, ¿quién estará? Yo estoy diciendo que yo estaré. Entonces el sujeto es I. Mismo verbo, estar, be. El sujeto en este caso es el mismo que el pronombre personal, entonces dejamos I. No va a cambiar. Y estaré ¿dónde? Allá. Y si quiero saber qué es allá, supongamos que no me acuerdo si allá es una preposición, un adjetivo, no sé qué. Entonces pues vuelvo a elementos gramaticales y lo busco. Miremos, artículos, no es un artículo, una preposición, no, una conjunción tampoco, un sustantivo menos, un adjetivo menos, un verbo menos, adverbio, miren, aquí está allá. Entonces sé que es un adverbio y allá se escribe there. Entonces, allá para ti. There for you. Y ahora sí ya podemos leer la oración. I will be there for you. I will be there for you. Y la contracción de I will es I'll. I'll be there for you. I'll be there for you. Gracias por haber estudiado esta lección y recuerden que en la descripción del video les dejo un link de descarga para que puedan bajar el contenido de la lección y puedan hacer sus prácticas en casa. Si les interesa este contenido, no olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones cada vez que un nuevo video esté disponible. Hasta la próxima, amigos.